Según la cronología de lo que pasó, contado incluso por el mismo Kobe Covington, a él lo iban a echar de la UFC. En cierto punto le estaba peleando, pues normal, no era un main eventer, era bueno, digamos, se sabía que era bueno, pero según cuenta él, lo iban a echar. Sí, lo iban a echar, lo habían llamado y le iban a decir que le iban a, pues, no cancelar el contrato, pero que no le iban a renovar el contrato, pues que al fin y al cabo iba a tener que salir de la compañía. Y después de eso, en una pelea en Brasil, no me acuerdo en ese momento contra quién, él va, gana la pelea y después de que hace la pelea, estando incluso en el octágono, él, entre comillas, transforma o crea el personaje de Chaos Colby Covington. Porque es en ese momento en el que él empieza, pues, empieza a insultar a Brasil, empieza a llamar a los animales de Brasil idiotas, empieza a llamar a todo tipo de gente de Brasil y pues esa es la primera vez que se ve el personaje de Colby Covington. Y es algo muy particular lo que está pasando con él porque del que uno puede decir el que inició esto, por lo menos obviamente en la MMA, sería Chael Sonnen. Pero Chael se ha caracterizado por tener un estilo entre comillas de pro wrestling, pero antiguo, en el que no se quiebra el kayfabe. En el kayfabe, pues, digamos, es que no se sale del personaje, ¿sí? Que, digamos, está haciendo un rol, se está personificando algo o a alguien y no se sale de ese personaje, al menos no mientras que las cámaras estén encendidas, ¿sí? Al menos de que lo estén grabando y que pues digamos la gente de alguna u otra manera pueda ver lo que está ocurriendo. Y Chell en ese sentido era una persona que siempre se enfocaba en no romper el kayfabe, ¿sí? Que siempre intentaba estar en el personaje, que siempre intentaba estar enfocado en lo que tenía que hacer. Y después vino Conor. Sí, pues obviamente estuvo Michael Bisping, estuvo el propio Rampage, estuvo el propio, ¿quién más que hablara? Bueno, Bisping era de pronto la otra cara más reconocida de Trash Talking. También está Dominic Cruz, que puede ser considerado. Pero la diferencia entre Chael y Bisping junto con Dominic es que ellos, los últimos dos, no eran un personaje. ¿Sí? Digamos, Bisping hablaba y era la personalidad de él, al igual que la de Dominic Cruz, que Dominic Cruz siempre pues era muy lógico, era muy, pues, de entre comillas, objetivo, aunque siempre pues intentaba lastimar a los demás psicológicamente mediante la lógica. ¿Sí? Big Spring era de pronto más agresivo, más de calle y Shell se caracterizaba por... Y ahora, entrando en lo que se refiere a Colby Covington, Colby ha adoptado de esas tres características y de pronto entre el pro wrestling, el más callejero y el más lógico, ¿sí? Que son entre comillas los tres principales, que incluso si nos vamos a Conor sería de pronto, entraría más en el de calle y un poco de pro wrestling, pero si nos vamos al caso de Kobe toma las bases de Chael, porque crea un personaje, ¿sí? Chaos Covington, incluso soportado por el tema pues todo de Donald Trump, de MAGA, de Make America Great Again, y lo desarrolla y lo comienza a desarrollar y se mete con todo el mundo, insulta a este peleador, insulta al otro, se mete con tal país, se mete con tal cosa, pero a diferencia de Chael, Kobe ha quebrado de alguna manera la cuarta pared muchas más veces y no tiene ningún problema en aceptarlo. Incluso él mismo es el que en varias ocasiones ha comentado cómo es que crea este nuevo personaje de Chaos, cómo se forma y cómo al final hace que de alguna u otra manera haya funcionado, ¿sí? Porque pues al principio Kobe era un peleador bueno, que todo el mundo conocía las habilidades que tenía, pero pues que no era ningún tipo de material de main event o no era alguien muy reconocido, mientras que ahora pues no será la super mega estrella como puede ser Conor, pero sí es mucho más reconocido y ya por lo menos tiene más relevancia dentro de la compañía. Y él en algunas entrevistas pues sale de ese personaje, cosa que no hacía normalmente Shell, sale del personaje y empieza a contar desde la perspectiva del peleador, de la persona y no del personaje, cómo es que ha desarrollado, ¿sí? Pues él, digamos, precisamente sobre el tema de que lo iban a echar. Él dice que tenía que intentar hacer algo y él empieza a desarrollar este personaje para salvar básicamente la carrera y que no lo echaran. Y obviamente la apertura del personaje no se hace desde el principio, no se hizo desde el inicio, sino que fue a medida que pasó el tiempo, porque al principio pues digamos era todo el personaje con el gorrito, con el cinturón, con los trajes, con los libros. Y salía un poco forzado, entre comillas, pues también las modelos iba a decir las modelos que alquila, pero es una más, las modelos
que utiliza también en los comerciales, pues no en los comerciales, en los videos y en su social media. Era todo como esa formación que poco a poco se fue haciendo más natural y a medida que se hizo más natural, se hizo más fácil para él separar lo que es el personaje de la vida real y comentar desde la vida real lo que es el personaje, sí, incluso dando más respuestas, pues no explicando realmente, pero sí como dando más indicios de qué es lo que se está haciendo, cosa la cual no se hacía anteriormente. ¿Y por qué hablo del por qué ahora en la UFC? Bueno, sobre todo un tiempo antes, pero todavía aplica. Hubo una época que llega hasta el día de hoy en la cual muchos peleadores se dedicaron a hablar, ¿sí? Se dedicaron a hablar, hablar, hablar y intentar crear este tipo de personaje como de malo, pero badass, ¿sí? Como el tipo duro. Y pues obviamente todo esto tuvo que ver con Conor, que de alguna manera le salía natural y que pues supo aprovecharse de ello, supo ganar los campeonatos, supo ganar el dinero, fue a pelear con Mayweather, después hizo la marca de whisky, tiene las demás marcas, creo que de ropa, tiene incluso una marca. Y entonces pues los demás peleadores vieron ese comentario y empezaron a básicamente, en vez de pelear, comenzaron a enfocarse más en lo hablar. Por ejemplo, está el caso de Francis Ngannou, que Ngannou hubo un momento cuando recién, antes de perder la primera pelea con Miocic, él venía ganando, venía ganando, venía ganando, pues el tipo te pegaba un puño y te noqueaba. Y empezó a aparecer en las conferencias de prensa que sí con las gafas negras, que sí con los trajes, que sí con el atuendo, y empezó a hablar y se le veía que, pues, por una parte era el ego, pero por otra era hablar, 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 porque hubo una época en la que era puro trash talking el que veía en la UFC, porque eso era lo que al final funcionaba para conseguir las oportunidades, ya sea por el título o por una mayor instancia en la cartelera. Pero después de eso, eh, eso bajó un poco, ¿sí? Porque se empezó a ver que eran, la mayoría de los luchadores eran forzados, de los peleadores eran forzados, que no, muchos intentaban hacer un personaje que pues al final no, intentaban mostrar algo que no era y al final se veía demasiado forzado y no les daba el resultado que deseaban. Entonces empezaron a cambiar el estilo y pues al final ya poco a poco se han vuelto a enfocar en lo que es puramente el combate. Pero Kobe puede ser de alguna manera la excepción porque sigue siendo un personaje. Él, siendo consciente de ello, comenta sobre lo del personaje y le ha ido funcionando. No al nivel de estrellato de Conor o incluso no al nivel de estrellato de Chell, pero sí es un personaje que ha ido, digamos que, que ha sabido mantenerse incluso en esta época, en esta etapa de la UFC donde ya el trash talking a lo mejor no sigue siendo importante, pero no fundamental. Sí, no es, obviamente, pues al final, cuando hay trash talking es cuando más se vende, pero el trash talking no funciona igual para todas las personas. Entonces es como ver el hecho de que Kobe haya podido crear ese personaje, ha podido quebrar la cuarta pared, ha podido comentar sobre el personaje y sobre la historia y ha podido mantenerse relevante incluso con esa pequeña transición que ha habido donde el trash talking ha dejado de ser tan importante como lo fue en su momento, en una época 2015, 2014, donde el trash talking era todo lo que se veía en UFC, 2012, 2013, 2014, esa época más o menos, 2015 incluso. Y ahora es el tiempo en el que ya pues de pronto se ha enfocado más en la pelea y se ha enfocado más en, no tanto en la parte de espectáculo, sino en la parte de deporte que tiene la UFC y las MMA en general. Pero Kobe ha podido mantener como ese balance entre esa antigua época de trash talk y la nueva época de puro competencia y puro deporte. Es algo de una u otra manera curioso el ver cómo bueno, obviamente eso es teniendo en cuenta su palabra. A partir de la desesperación de ser echado de la compañía, pudo reinventarse, mejorar obviamente lo que es el deporte, porque pues al final no puede hablar todo lo que quiera, pero pues si no gana no sirve de nada. Pero ver cómo ha podido reinventarse, mejorar en el ring, en el octágono, y ha podido mantenerse pese a una transición, un cambio de época. Entonces eso del fin y al cabo pues uno lo nota y es curioso ver cómo a partir de la desesperación o a partir de una situación límite, como es que lo echen a uno pues, del trabajo, básicamente, así que le corten el trabajo de estar en UFC, puede llegar a salir con algo de alguna manera no innovador, sino tomando algo que se había hecho antes, ¿sí? Tomando como la esencia de Sonnen, de Chael Sonnen, y modificándola para hacerla propia, ¿sí? Más allá de que
pueda ser bueno o malo, o que las personas puedan gustarle o no, pero es curioso ver cómo puede darse un cambio tan particular en un corto periodo de tiempo y cómo puede tener un efecto positivo para alguien que, pues, digamos, estaba entre comillas en las últimas en lo que se refiere al trabajo.